Bienvenue à Grammaire 5 minutes, français poète y en hispanophone, explicación fácil, simple et claire, francés para estudiantes hispanohablantes. Bienvenue, abonnez-vous, suscríbete. Aujourd'hui, les passés composés, introduction, formation et verbe auxiliaire être, vidéo 1 de 3. Bienvenue. Pour commencer, l'introduction au passé composé. La manière plus utilisée du passé composé exprime une action ponctuelle qui s'est déroulée et terminée dans le passé. Cependant, le passé composé peut montrer aussi une action faite dans le passé, mais cette action est encore présente dans les moments actuels. C'est-à-dire, l'action n'a pas fini du tout dans le temps passé. Es decir, que la forma más usada del tiempo verbal pasé composé expresa una acción única que tuvo lugar y terminó en el pasado. Sin embargo, el passé composé puede mostrar una acción realizada en el pasado, pero esta acción todavía está presente en el momento actual. Es decir, la acción no terminó del todo en el pasado. Para entender estas dos maneras, vamos a ver los siguientes ejemplos. El primer ejemplo nos va a mostrar cuándo se termina la acción del todo en el pasado. Hier, j'ai mangé du poulet. Ayer yo comí pollo. La acción es desarrollada y terminada en el pasado. Es decir, un momento empezó y terminó. Generalmente en español lo tenemos como yo comí, yo jugué, yo viví, entre otras. El siguiente caso es cuando la acción tiene todavía alguna consecuencia en el presente. Vamos a ver el ejemplo. J'ai habité en France 5 ans. Yo he vivido en Francia 5 años. Se entiende que la acción es desarrollada en el pasado porque hace 5 años estás viviendo, pero en la actualidad tiene vigencia, pues se entiende que sigue viviendo en Francia. Con la acción yo he vivido 5 años en Francia, se entiende que todavía puede seguir viviendo en Francia. Entonces, esto radica sobre todo en las dos posibles traducciones del passé composé en español. Tener mucho cuidado que son dos posibles. Entonces, veamos dos frases, una con el auxiliar avoir y otra con el auxiliar être. El primero con el auxiliar avoir decimos yo viví, que es como la forma más usada que tenemos en América Latina, utilizar el passé composé, y yo he vivido es menos usada porque el contexto no lo es un contexto más de acción en el presente. Y lo mismo tenemos yo fui hacia algún lado, yo fui a la casa de mi amigo, yo fui a jugar, que yo he ido es un poco menos usada, pero igual son dos maneras de traducirlo al español. Y de esa manera se entiende el passé composé de estas dos maneras en nuestro español. Y voilà. La formation du passé composé. Comment on forme le passé composé? Le passé composé se forme avec l'auxiliaire être ou avoir au présent de l'indicatif et le participe présent du verbe conjugué. Es decir, que vamos a tener siempre dos auxiliares, el verbo être o el verbo avoir, más el participio pasado más el complemento. Entonces, viendo las frases, vemos una frase que es il est parti en France et il a joué au foot. Recordemos que el verbo auxiliar dependerá del participio pasado que utilicemos o el verbo al que yo quiera hacer referencia en passé composé. Ya dependerá del auxiliar. Lo veremos en los otros videos. Entonces, aquí tenemos el pronombre para que veamos, no olvidemos que el verbo être y avoir en presente. Entonces tenemos pronom, je suis, tu es, il est, elle est, on est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont, y el verbo avoir, j'ai, tu as, il a, elle a, on a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. ¿Cuáles son los verbos auxiliares de être o passé composé? Entonces decimos que son 14 los verbos de être o passé composé. Los 14 verbos de base son el verbo naître, participe passé né, entrer, entrer, arriver, arriver, retourner, retourner, monter, monter, rester, rester, venir, venu, mourir, mort, sortir, sorti, aller, aller, partir, parti, descendre, descendu, tomber, tomber, passer, passer. Esos son los 14 verbos que van a conjugarse exclusivamente con el verbo être, no son más. Adicionales, hay algunos que son los verbos que salen de estos verbos de base. Es decir, por ejemplo, del verbo entrer sale el verbo rentrer, también lo vamos a conjugar con el verbo être. El verbo venir sale el verbo revenir, el verbo de venir, que también vamos a conjugar con être. Y el verbo sortir, resortir, también lo vamos a conjugar con être. Un caso menos común, pero que también salen, son el verbo paraître, paru, apparaître, apparu, disparaître, disparu, que son menos comunes, pero salen. Y recuerden que todos los verbos pronominales los vamos a conjugar con el verbo être. Se lever, s'appeler, se coucher, se maquiller, etc. Todos los verbos pronominales, recuerden que un verbo pronominal siempre lo reconocemos porque empieza con se o s apostrofado. Entonces vamos a ver cómo hacer la conjugación. Entonces recordemos que el verbo être que utiliza l'auxiliaire être, la conjugación, il faut faire la concordance de genre et nombre avec le pronom et l'affection que fait, masculin, féminin, singulier, pluriel.
Es decir, que para los verbos, por ejemplo, los llamados de la petite maison, estos verbos que son los que vimos, los 14 verbos, entonces vemos que, por ejemplo, je suis allé y vemos una E entre paréntesis. Quiere decir que si la persona que comete la acción es femenina, tiene que ponerle la E al final. No afecta en lo absoluto la pronunciación, pero en la parte escrita es necesario escribirlo. Lo mismo pasa con tu es parti, le ponemos la E, porque si es una persona, un género femenino singular, debemos poner la E. Il est sorti, porque en el caso de il no se le pone nada, porque il es él, y ya él sabemos que es masculino, no se le hace accord con nada. El est arrivé, vemos que la E ya está puesta. ¿Por qué? Porque con el pronombre él siempre va a llevar la E. On est resté puede llevar la S o la S dependiendo del caso. Nous sommes venus, pues tenemos nosotros hemos venido o nosotras hemos venido. Entonces está el masculino o el femenino. Entonces generalmente mínimo siempre llevará la S del masculino. Vous êtes mort. Recordemos que vous funciona como usted o ustedes. Entonces funciona en todos los niveles. Tanto masculino, femenino, singular y plural. Y los últimos, ils sont retournés, pues ellos siempre van a llevar una S. Y elles sont tombés, ellas siempre van a tener la ES. Lo mismo pasa con los verbos pronominales. En passé composé. Simplemente que estos verbos pronominales vamos a poner je me suis, tu te, il se, elle se, on se, nous sommes, vous êtes, ils se sont, elles se sont. Y voilà, esta es la forma de hacer la conjugación de verbo être o passé composé. No lo olviden. Con être siempre hacemos la concordancia de acuerdo al pronombre al que nos referimos, si es masculino, femenino, singular o plural. Merci, c'est tout. Grammaire 5 minutes. Français pour être explication facile, simple et claire. N'oubliez pas, merci, abonnez-vous, souscrivez-vous. Au revoir.